Vamos a orar juntos. Dios santo y misericordioso celestial, que nos ama, te damos gracias por permitir que muchas personas aprendan sobre la gracia de Dios y que reciban la salvación a través de la palabra durante la semana pasada. Nosotros que hemos sido redimidos por tu preciosa sangre, por el resto de nuestra vida, protégenos, gobiérnanos y guíanos con tu gracia, tu palabra y el poder del Espíritu Santo, para que podamos vivir para tu voluntad y la gloria de Dios. Ayuda para que vivamos como hijos de Dios. Y si hay personas que aún no han entendido la gracia de Dios, aún después de escuchar la palabra, ten misericordia de ellos para que puedan abrir sus corazones y darse cuenta de la grande y maravillosa gracia de Dios, y que esta vez tengan la vida y esperanza de entrar en el reino de Dios. Que todas nuestras iglesias en este país y muchas iglesias en el mundo, que el Señor esté con ellos y que los proteja. Los hermanos y hermanas que guardan la fe y predican el Evangelio en medio de dificultades, que el mismo Espíritu Santo obre en ellos para que puedan cumplir la misión de predicar el Evangelio que Dios nos ha encomendado. Cuida de los enfermos, hermanos enfermos y de los que están en debilidad. Dale fuerza y sosténlos con tu palabra y poder para que nadie caiga. Señor, danos las palabras que necesitamos en cada momento y que nos enseñe el camino que debemos andar. Guíanos para comprender tus palabras y tu santa voluntad que quieres enseñarnos también en este tiempo. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a buscar la Biblia. San Juan. San Juan, capítulo 15. San Juan, capítulo 15, desde versículo 1 hasta 10. Vamos a leer juntos. San Juan, capítulo 15, desde versículo 1 hasta 10. Hasta 10. San Juan, capítulo 1. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en el amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Hasta allí. Durante la semana pasada,
Nos hemos reunido para estudiar la Biblia todos los días. Y esta vez, muchas personas también aprendieron nuevamente la Biblia. Esperábamos que muchas personas que aún no han recibido la salvación vengan y que escuchen la palabra juntos. Y así lo hicieron. Aquellos que no pudieron participar en la iglesia para escuchar o en casa escucharon la palabra por online también. Y creo que hay muchas personas que recibieron conociendo el plan secreto y la gracia de Dios, aunque no sabemos todos de quién recibió y cuántas personas recibieron la salvación. Pero Dios lo sabe, y la misma persona salva también lo sabe. El hecho de que ahora somos salvos es lo más asombroso después de haber nacido en este mundo. Es la gracia y el milagro de Dios. Si ha recibido la salvación, entonces una nueva vida ha comenzado a partir de ese momento. La vida cristiana es una vida que no solo es en esta tierra, sino también en el reino de los cielos para siempre también. Entonces, para los recién salvos también tendrán que seguir aprendiendo la Biblia. El hecho de que te hayas sido salvo no termina allí, así, sino que ha comenzado una nueva vida como verdadero cristiano e hijo de Dios. Hay muchas cosas que necesitamos aprender y saber. Los que todavía no han recibido salvación no saben, aunque leen, escuchan y aprenden la Biblia. Yo así era. Yo leí mucho la Biblia antes de ser salvo. Mientras que estaba en la Universidad de Teología durante 4 años, como decidí leer mucho la Biblia durante varios años, entonces esos varios años leí más de 50 veces el Nuevo Testamento, más de 30 veces el Antiguo Testamento y leía cada capítulo antes de comer. Pero cuando leí la Biblia después de recibir la salvación, me di cuenta que hay muchas palabras que no entendía y parecía que leía un nuevo libro. Es porque no había comprendido exactamente su contenido. Si los conocimientos mundanos se aprenden por la cabeza, esta Biblia debe conocer por la conciencia. Por eso no se puede realizar esto sin la ayuda de Dios. Entonces, los que son verdaderamente salvos, ahora entenderán la Biblia poco a poco cuando escuchen la palabra. No es que sepa todo ahora. Así como cuando nace un niño va creciendo y tomando cada vez más algo duro, alimentos más duros. Así creciendo, la Biblia también desde algo básico, fácil, va comprendiendo poco a poco y más adelante va comprendiendo de grandes fe, contenido de grandes fe y así va creciendo su fe. Entonces, por eso en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 18, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A medida que conocemos la Biblia, nuestro corazón, nuestra personalidad también cambian gradualmente. Nosotros crecemos dignos como hijos de Dios y todas nuestras vidas cambian. Tu corazón, tus pensamientos, lo que dices y lo que haces cambia progresivamente. Es natural que cambie. Es decir, antes de la salvación y después de la salvación son completamente diferentes. Nos damos cuenta de cosas que nunca antes podríamos haber pensado o imaginado, y que las cosas que parecían imposibles se van cumpliendo en nuestras vidas. Entonces, incluso
cuando somos salvos a través de las palabras de la Biblia. Y después de que somos salvos, nuestros corazones y vidas cambian por completo al aprender las palabras de la Biblia. Por lo tanto, estudiar la Biblia diligentemente es lo más importante. Y la vida cristiana no es una vida religiosa formal, como mucha gente piensa, que los domingos solo van a la iglesia, cantan alabanzas, oran, adoran y tratan de vivir una buena vida. Y eso es lo que hacen también las personas de otras religiones. Esto no se trata de estas vidas religiosas formales. Por supuesto, también hay que vivir moralmente bien también, pero es más que eso. Es porque Dios ya preparó que seremos salvos por la gracia de Dios. Y Dios nos ha dado toda la gracia que nos permite ser salvos. Así como Jesús nos dio a todos la gracia de ser salvos a través de su muerte y la resurrección. Dios ya había preparado cómo los cristianos deben vivir como sus hijos después de ser salvos. Por lo tanto, la vida cristiana que Dios ha preparado es una vida apartada de este mundo. Los que no han nacido de nuevo, aunque no lo sepan, están dando la espalda a Dios y dirigen a la destrucción eterna. Ahora nos volvemos y acercamos a Dios. En un himno dice, vamos hacia ese lugar alto todos los días. Todos los días, hacia ese alto reino de Dios, cielo y gloria. El cuerpo está en el mundo, pero el corazón se dirige hacia arriba. Así que vivimos en este mundo, pero no somos del mundo. Somos personas apartadas del mundo. En San Juan 15, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. No son del mundo. Entonces, de ahora en adelante, debemos aprender y conocer y aprender a cómo vivir. No se trata de una vida religiosa formal. Entonces, hoy, enfocando más en las palabras que hemos leído, las palabras de Jesús, puse el título de hoy como Viviendo en el Señor. Ahora en San Juan 15, las palabras de Jesús son muy importantes. En capítulo 15, versículo 1, dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es labrador. También había muchas vides en Israel. Esta uva ya saben que es importante. Y Jesús dijo que yo soy la vid verdadera. Al explicar esta verdad, a Jesús a Jesús le gustó mucho de hablar cosas prácticas en nuestra vida que cualquiera podía entender, usando parábolas. Entonces Jesús dijo que él era una vid y que mi padre era el labrador que cultivaba la vid. Y los árboles que no dan fruto se cortan, es decir, digamos, hacer po- podar. Las ramas secas y enfermas se recortan y las ramas que dan frutos se limpian para que produzcan más frutos. Y en el versículo 3 Jesús dijo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Jesús es la vid.
y los santos son los pámpanos unidos a la vid. Así dijo Jesús. Entonces dijo que ya estáis limpios por las palabras que os hablé. Entre los muchos versículos de esta Biblia, hay palabras que dicen que Dios ha perdonado nuestros pecados, diciendo que Jesús murió por nosotros y que derramó su sangre para limpiarnos de nuestros pecados. Y comprendiendo esa palabra por la fe, se ha limpiado nuestras almas. En 1 de Pedro capítulo 12 dice, capítulo 1 versículo 22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Nuestros pecados son perdonados o somos salvos o nuestras almas son limpiadas. Es lo mismo. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ahora son salvos. Los que no son salvos no han sido limpiados de sus almas. Permaneced en mí y yo en vosotros. Ahora dice a los cristianos, permaneced en mí y yo en vosotros. La rama debe permanecer en la vid. Debe estar adjuntados. Permaneced en mí significa que ahora es una relación inseparable entre la vid y la rama. No se puede separar. No da fruto en el tronco de la vid, sino da fruto las ramas. Luego la rama se une a la vid y crece y da fruto al recibir nutrición desde la raíz. Y para eso debe estar adherido al árbol. Permaneced en mí y yo en vosotros. Debe estar apegado al Señor. Y el Señor está en mí. Así es como estar unidos con el Señor. Es por eso que cuando dijo, permaneced en mí, es porque hay posibilidad de que no permanecéis. Cuando nace un niño, estará en los brazos de su madre y crece con el amor y el cuidado de toda la familia. Pero si el niño al nacer dice, gracias madre, padre, ahora voy a ganar dinero, y se va, no se puede, no puede. Con el amor y el cuidado de toda su familia, y es su trabajo del niño estar en los brazos de su madre, ser cuidado y crecer. Pero este niño, digamos que toda la familia le cuida y bueno, dice, oh, qué niño más bonito, así, pero este niño ya está harto y sale de su casa por la noche. Y sale por el agujero que estaba en su casa y el que pasaba por ahí dice, ¿por qué este niño está aquí? ¿Es un niño abandonado? Y lo lleva a un orfanato. Entonces va a tener entonces ahora algún gran problema. Entonces eso no debería pasar, porque los niños pequeños no tienen poder para dejar a sus padres. Entonces no será necesario decirle que no te vayas de casa, tienes que quedarte en casa, porque no tiene fuerzas para salir. Sin embargo, los salvos no saben cuán fuerte es su carne, aunque su alma haya sido salva. El viejo hombre todavía aún permanece. Así que tienes que permanecer en el Señor, pero la carne lo odia. Entonces depende de ti. Al igual que cuando llegas a edad de pavo, quieres salir de casa y hacer lo que quieras. Como así, debido a que nuestro cuerpo todavía quiere hacer lo que quiere. Entonces Jesús dijo, permaneced en mí, dijo así, por eso. Porque puede que no permanezca allí. Sin embargo, es algo contradictorio que una persona salva pueda vivir según su manera. Entonces, si existe tal persona, no hay forma de saber si es salvo o no.
Los salvos deben permanecer en el Señor. Entonces, permanecer en el Señor es el mandamiento del Señor para un cristiano salvo, para todos los cristianos. Así que ahora estamos tratando de aprender cómo permanecer en el Señor. Cuando eres salvo, debes saber en detalle lo que significa permanecer en el Señor. Y aquí en el capítulo de San Juan, capítulo 15, en el capítulo 15 de San Juan, eh, por favor, que en la sala de reproducción ponga en la pantalla San Juan capítulo 15, versículo 4. Ponlo aquí, en la pantalla. Yo creo que está en la pantalla, ¿no? Ahora aquí está el versículo, permaneced en mí. Es lo que dijo Jesús a nosotros, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Cuando la rama permanece en la vid, crece mientras que recibe la nutrición desde la raíz y da fruto. Naturalmente. La palabra naturaleza no es lo mismo que es naturalmente. Sigue las reglas de la creación. Entonces, si permanece, dará fruto naturalmente, y si no permanece, no dará fruto. Tampoco podría dar fruto si no permanece en mí. Una vid debe dar uvas, y un manzano debe dar manzanas. Si la vid no da frutos, uvas, el labrador decepcionará mucho. El labrador que cultiva las vides, aquí, es Dios Padre, que envió a Jesús y nos salvó para que podamos estar cerca de Jesús y dar fruto. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, dijo así Jesús. Entonces, ¿qué significaría permanecer en el Señor? Por favor, pone capítulo 1, versículo 16. Bueno, capítulo no 15, sino capítulo 1, versículo 16. Vamos a ver, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. En vez de buscar Biblia, ¿por qué pongo así en la pantalla? Es porque los que vienen por primera vez podrían buscar la Biblia, ayudar los que están al lado, pero por la distancia de seguridad no podemos. Entonces, para que pueda mostrar así los versículos. Entonces, en San Juan capítulo 1, versículo 16 pone, porque de su plenitud tomamos todos. Indica en Jesús. Y también pone gracia sobre gracia. Dentro de Jesús está lleno de la gracia y de verdad. En San Juan capítulo 1, versículo 14 pone así. Cuando permanece en Jesús, recibe abundante gracia. La gracia de la salvación se recibe solamente una vez al recibir la salvación, pero la gracia después de ser salvo se recibe constantemente y continuamente. Nos da y da mucho más, siempre nos das. Es abundante de su gracia, pero siempre nos da más. Debemos recibirlo continuamente. La gracia de salvación es una vez y hay otra gracia que nos da continuamente después de recibir salvación. San Juan capítulo 10, versículo 10, también vamos a mirar la pantalla. San Juan capítulo 10, versículo 10. Miramos la pantalla. En medio, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El pastor protege a las ovejas y las guía para que tengan vida y para que la tengan en abundancia.
Jesús es el pastor y nosotros somos las ovejas que el Señor cría. Entonces, tener vida significa ser salvo, y tener más abundantemente se refiere a la vida que nos da continuamente después de ser salvo. Que tengas la vida y que tengas en abundancia. Gracia sobre gracia significa que en abundancia da la vida y es como más abundante. Y entonces así debemos seguir recibiendo. Entonces si el pámpano permanece en la vid, seguirá recibiendo la nutrición. Entonces así va creciendo después. A medida que crece y luego finalmente da frutos. Si veamos San Juan capítulo 15, versículos 5 y 6, también puede mirar la Biblia si ya lo han buscado. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El versículo 5 pone, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. No solamente que da, sino que lleva mucho fruto. Debería llevar mucho, porque separados de mí nada podéis hacer. Cuando esta rama está separada, ni puede crecer ni llevar fruto y va a secar. Cuando lo cortas, se seca rápidamente aunque pase poco tiempo. Por lo tanto, he dicho de que nada podéis hacer aparte de mí, significa que incluso aquellos que son salvos no crecerán en la fe a menos que permanezcan unidos al Señor en su vida cristiana. Yo no puedo hacer nada en mi vida cristiana. No podría hacer. Ser salvo es recibir la gracia de Dios y continuar recibiendo la gracia y la vida después de ser salvo, para que la fe crezca y que dé fruto para la gloria de Dios. Pero aparte del Señor, nada se puede hacer. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, tú puedes vivir apartado del Señor, pero es una contradicción. Algunas personas dicen que son salvos, pero sus corazones nunca cambian. Su vida tampoco cambia. Antes o después de ser salvo, igual que antes. Es igual que antes, es codicioso, habla y actúa mal. Y yo tengo dudas sobre si realmente es salvo esa persona. Puede ser porque no es salvo, o puede ser que es salvo pero está separado de la palabra, que ayuda a permanecer en el Señor. Entonces nunca cambia. Y no puede hacer nada. Significa que no puedes vivir una vida cristiana digno de ser cristiano. El versículo 6 dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego y arden. Cuando uno no permanece en el Señor, se secará y se echan en el fuego. Así es, las ramas que no permanecen se secan y se echan. Entonces la rama cuando se seca, en este caso de vid, no puede sacar nada de ella. La rama de la vid no sirve si no permanece en la vid.
ni es recto para hacer maderas, ni siquiera puede hacer para decoración o madera para colgar en la pared. No sirve entonces más que leña. La vid entonces eh, pone y los recogen y los echan en el fuego y arden. Ahora, ¿qué pasa con esta persona? Puede que este fuego sea fuego de infierno. Si pasa algo malo, aunque has recibido salvación, mientras vives en este mundo, tu vida cristiana se quema por completo, por lo que no queda nada. Un poco raro. Y si miras a esa persona, es más probable que no haya recibido salvación, más que haya sido salvo. Una persona salva debe tener evidencia de la salvación. Cuando un niño nace, crece, mueve, y luego se tumba, y se agarra, y se levanta, y entonces ahora se ha levantado, y da un paso, y a veces da felicidad a toda familia, y ya cuando sea un poco mayor, hace de recados, y cuando sea un poco más mayor, ayuda a su padre, etcétera. Pero cuando nace un niño es lo mismo que cuando nació. O sea, es mismo. No hay cambio. Esto es un problema. Muy bonito al nacer, pero si es el mismo, no hay cambio después de un año y sigue siendo el mismo después de 3 años, todavía le gustaría, sería un problema. Pero normalmente no pasan estas cosas, excepto por tener algún tipo de enfermedad. Pero incluso si un cristiano es salvo y no tiene cambio, bueno, eso sería una contradicción. Entonces, ¿qué deberíamos hacer para crecer? Primero debería permanecer en el Señor. Para que crezca un niño, debe estar con su madre y debe recibir amor de toda la familia. Entonces su fe crecerá. Entonces, ¿qué es permanecer en el Señor? Ahora vamos a aprender poco a poco. En el versículo 7 de San Juan capítulo 15, versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Primeramente, permanecer en el Señor es permanecer dentro de la palabra. Vosotros permanecéis en mí y nosotros en el Señor. Cuando permanecemos en el Señor, nos muestra a sí mismo a través de la palabra. A través de la palabra nos muestra. Entonces, permanecer en el Señor es permanecer en la palabra. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Si permanecemos en el Señor, entonces la palabra del Señor permanece en mí. Leemos y escuchamos la Biblia. Escuchar es aprender y memorizar de nuevo. Esas palabras cambian nuestros corazones. Nos da abundante gracia y vida a través de la palabra. La salvación también es a través de la palabra. Todo lo que nos es dado por la abundante gracia y vida y el Espíritu Santo es a través de la palabra. Si dejas al Señor y dejas la palabra, no puedes hacer nada. Si una persona salva no la Biblia o ni escucha la palabra y vive de acuerdo con su propia voluntad, entonces no podría hacer nada. Un niño pequeño debe beber leche y crecer, pero si no lo come, y en vez de eso un niño busca un cigarro, debería buscar esas cosas, no sería digno. Los niños no son dignos para estas cosas.
Sin embargo, si a una persona salva le gustan cosas inútiles en el mundo y odia aprender la palabra, entonces ¿cómo podría crecer su fe? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. ¿Qué significa esto? Todo significa que cuando la palabra permanece en mí, él mismo tiene que orar y para pedir y hay orar para pedir. No significa que daría todas las cosas que queramos. Si la palabra permanece en mí, un cristiano sabe que debería orar. Y si ora digno a la voluntad de Dios, Dios la escucha. Cada vez que crece la fe, cuando un niño va creciendo, según lo que necesita el niño, sus padres van dando, suministrando. Como así también nos escucha nuestra oración. Por eso debe ir aprendiendo la Biblia. Pero puede ir aprendiendo solo la Biblia. ¿Es solo? Hay los que reciben la salvación por ser inteligente o por ser listo. Primero, los que recibieron la salvación, oraron para ellos y guiaron y ayudaron para que escuchasen la palabra. Por eso comprendieron, gracias a ellos, la gracia de Dios recibieron la salvación. Entonces, sin la ayuda de los salvos, otros salvos, es difícil recibir la salvación. Si ya tenían los salvos cristianos, sería una gran suerte. Sea la familia o conocido o amigo, tener a los que ya recibieron la salvación. Ellos ayudan y ora para que las otras personas sean salvas. Una persona salva considera que la salvación de los demás también es preciosa, como la salvación que ha recibido. Cuando una persona es salva, agrada a Dios, no solo a Dios, sino también a los otros salvos. Tiene un gran gozo cuando uno es salvo. Incluso si no tiene nada que ver con su familia, tus parientes o tus amigos, esa es la evidencia de una persona que ha sido salva. Alguien pregunta, ¿qué tendría que ver conmigo cuando uno sea salvo? No podría pensar así un salvo. Por ejemplo, hay un terremoto y la casa se destruye, derrumba y se produce un incendio en la casa y la gente va a morir ahora en esa casa. Entonces los bomberos se arriesgan a entrar intentando de diferentes maneras, sea cavando o las tierras o por las escaleras, entra en los edificios ya que están derribando y entra al fuego para salvar a una sola persona, aunque sea uno. Y toda la nación se aplaude, ¿no?, por ellos. Hay personas que matan al azar la vida de otras personas, pero hay los que salvan la vida a una persona y se regocijan por ellos. Se regocijan aún por el cuerpo que solamente vive pocos años en esta tierra, pero qué alegría tendría cuando una persona que iba al infierno se pasa de muerte a la vida y que sean hijos de Dios. No podría lograrlo sin la ayuda de otros salvos, ni siquiera recibir la salvación, ni tampoco crecer su fe. Los niños nacen solos y crecen solos, nacen con el amor y la vida de los padres. Y toda la vida, toda la familia ayuda a crecer con amor y cuidado. Así también los salvos, al principio, ni siquiera saben leer la Biblia. Aunque lea yo solo, no lo entiende. Después de ser salvos, hay cosas que sabes, pero hay muchas más cosas que no sabes. Y por eso nos reunimos y aprendemos. La palabra iglesia, en la palabra griega, es eclesia. La palabra eclesia es un grupo distinguido, apartado. Los salvos y apartados del mundo son un grupo separado. Aunque se reúnan muchos y no son salvos, no son eclesia.
es solo un grupo religioso. La iglesia en la Biblia es un grupo de cristianos nacidos de nuevo, un grupo apartado. Así que ahora, si nos fijamos en los caracteres chinos también nos enseñan así. La palabra iglesia está compuesta por una letra que es enseñar y que otra letra es reunirse. Es un lugar donde nos reunimos para que nos enseñen la palabra de Dios. La iglesia es donde nos reunimos para enseñar y aprender la palabra. Entonces lo más importante sería aprender la Biblia cuando nos reunamos. Se reúnen para conocerse. También, bueno, estaría bien conocer entre sí, pero también, por ejemplo, podría venir para conocer a un amable anciano o diácono y querido amigo. Se encuentran en la iglesia. Por ejemplo, los coreanos en Estados Unidos van a la iglesia para ver los coreanos, ayudarse a los otros, presentar un trabajo y educar a sus hijos. Pero no son el propósito de ir a la iglesia. El primer propósito de ir a la iglesia es aprender la Biblia para ser enseñado. Hay la enseñanza de Espíritu Santo en la iglesia. Entonces se reúnen los salvos y son enseñados dentro de la iglesia. Y luego podrán enseñar a los otros. Esta Biblia también fue escrita por la guía del Espíritu Santo. Por eso en 2 de Timoteos, capítulo 3, versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios. Son escritas así. También en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 22 al 21, porque nunca la profecía fue traída por la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Son inspirados por el Espíritu Santo y fueron escritos. Sin la ayuda del Espíritu Santo, no puede comprender la palabra. Entonces, para aquellos que no han nacido de nuevo, yo, por ejemplo, estuve en la Universidad de Teología durante 4 años, pero no puedo recordar nada de lo que aprendí antes de nacer de nuevo. Lo que pasaba es que los maestros allí no nacieron de nuevo, que luego me di cuenta. Entonces, ¿qué van a enseñar? Solo mirando lo que está en el libro y enseña algo intelectual, lógica o las doctrinas, pero así no se aprende. Sin la ayuda del Espíritu Santo, no podemos entender la Biblia. Y si el Espíritu Santo no nos puede enseñar, entonces, ¿cómo podemos enseñar la Biblia a los otros? Primero de Juan capítulo 2, versículo 27, 28. Vamos a mirar la pantalla. Primero de Juan capítulo 2, versículo 27 y 28. Vamos a mirar la pantalla. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Vamos a ver de nuevo el versículo 27. Vamos a fijar. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Esta unción se refiere al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en medio de los sagos. Entonces la unción que vosotros recibisteis indica que el Espíritu Santo nos enseña. El Espíritu Santo es el Maestro y enseña la verdad. Es como si la voz del Señor me estuviera mandando. Entender por Espíritu Santo y que el Espíritu Santo nos enseñe.
Pone, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. No significa que no necesites un maestro que enseñe, sino que no necesitas enseñanza humana aparte de la enseñanza del Espíritu Santo. Según la Biblia, aquellos que han recibido la salvación primero deben enseñar a los otros. Sin embargo, no hay necesidad de enseñanza humana aparte de la enseñanza del Espíritu Santo. Y pone, así como la unción misma os enseña todas las cosas. El Espíritu Santo nos enseña todo. Nos enseña todo lo que necesitamos después de ser salvos. Al principio, hay palabras que necesitamos comprender antes de ser salvos. Hay palabras para que entendamos de la gracia de Dios cuando somos salvos. Y hay palabras que necesitamos saber después de ser salvos. Y el Espíritu Santo las enseña todas. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Según ella os ha enseñado, permaneced en él, la palabra, y es verdadera y no es mentira. Significa que no hay mentira en la enseñanza del Espíritu Santo. Les pregunto que en nuestras iglesias puede que alguien pueda cometer un error, pero ¿alguna vez vieron que enseñamos incorrectamente la Biblia? Los que nos critican ni siquiera saben lo que estamos enseñando. Y hay muchos libros que contienen lo que enseñamos. Hay muchos libros que yo he escrito, hay libros escritos por otros pastores, y lo que enseñamos también está disponible en YouTube. Si enciende un canal de Corea, disponen de los sermones de los domingos, los sermones de los miércoles y los seminarios de Misión Palabra de Vida. Pueden ver cuando quieran. Y que busquen si hay algún error bíblicamente. Pero ni siquiera lo miran y le critican. Los judíos pensaron que Jesús era secta y lo crucificaron. Herejía. En Hechos capítulo 24, el apóstol Pablo, que escribió los 14 libros del Nuevo Testamento, ¿saben cómo llamaron al apóstol Pablo? Cabecilla de la secta de los nazarenos. La secta nazarena es Jesús y cabecilla de la secta nazarena es Pablo. Entonces trataron de matarlo. Entonces, como Pablo, siendo judío y a la vez un ciudadano de Roma, dijo, voy a apelar a César. Así que fue a Roma para ser juzgado. En realidad fue a evangelizar. De todos modos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Buscaron algo incorrecto? ¿Estamos enseñando mal la Biblia? Enseñar que esa gracia de Jesús, gracia de Dios, esa verdad, que sin su poder no puede recibir la salvación, es el verdadero evangelio ortodoxo. Pero, ¿qué está mal? También ellos dicen que un salvo puede vivir según su manera y pecar como quiera. ¿Cuándo hemos enseñado así? Los salvos aprenden la Biblia a fondo y les enseña a vivir dignamente como hijos de Dios, pero dicen mentiras. De verdad. En la Biblia pone, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. La vida cristiana es enseñada por el Espíritu Santo. Cada vez que nos reunimos, debemos orar para recibir las enseñanzas del Espíritu Santo. Dios, ¿qué nos quieres enseñar hoy? Esa es la palabra del Señor. Tal como se nos ha enseñado, tenemos que darnos cuenta y practicar lo que se nos ha enseñado, empezando por las cosas pequeñas una por una. A medida que voy practicando uno por uno, soy capaz de hacer cosas cada vez más grandes. Si no haces algo que puedas obedecer, entonces Dios ni siquiera te hará comprender cosas más grandes. Cuando entendemos A, conoceremos B, y si conocemos B, conoceremos C. Así es como nos vamos conociendo poco a poco. Tenemos que aprender por obediencia, obedeciendo. Las personas que no obedecen no se dan cuenta, no comprenden. ¿Para qué estás aprendiendo? ¿Para jactarse de que sabes mucho? No, sino para obedecer
y aprender, comprender. Entonces, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Permanecer en esa enseñanza es permanecer en el Señor. Entonces la palabra, permanecer en mí, significa estar entre los santos salvos, aprender la palabra, recibir la gracia abundante de Dios y la vida a través de la palabra, saber cómo debe vivir un cristiano en la palabra y obedecer la palabra. Todo eso es vivir en el Señor. Es fácil, nada difícil. No te estamos diciendo que hagas algo grande. Desde las cosas pequeñas que podría hacer, tenemos que seguir así, de esa manera. Vamos a ver San Juan capítulo 14, versículo 23. San Juan capítulo 14, versículo 23. ¿No me lo van a poner? Ya está. Esto es muy divertido. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará. ¿Quién? Una persona salva. Un salvo ama al Señor. Jesús me amó primero y yo amo también a Jesús. Es cierto. Una persona salva ama al Señor. El Señor me amó primero y murió crucificado. Entonces, ¿cómo yo no amaría al Señor? Más que todas las cosas de este mundo. Amo más que antes. El que me ama, mi palabra guardará. Si un hijo ama a su padre, obedece a sus palabras. Si uno ama a su madre, hace lo que su madre le dice que haga, y no hace lo que su madre le dice que no haga. Cuando amamos al Señor, guardamos su palabra. Si el Señor nos manda y alguien dice, yo no me gusta, no quiero guardarlo, entonces no es alguien que ama al Señor. El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Los padres tienen a los niños, pero hay los que obedecen a sus palabras y los que no obedecen a sus palabras. Entonces, bueno, pueden haber diferentes tipos de niños. Entonces, ¿a quién amaría más sus padres? Es obvio que a los que obedecen más a sus palabras. Entonces, en Malaquías capítulo 3 pone, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Se preocupa más por el hijo que le sirve. Cuanto más servimos a Dios, más se preocupa Dios por esa persona y más la ama. Amó lo mismo cuando fuimos salvos. Dios ama más a los que obedecen la palabra de Dios después de ser salvos. Eso es el segundo amor. ¿Lo sabían? Si amo más al Señor y obedece su palabra, me ama más a mí y dará cosas mejores a los que ama más. Uno que no obedece uno que no obedece solo sigue pidiendo algo. Bueno, aunque lo das, pero no querrás darlo más. Solo pide algo sin obedecer nada. Sin embargo, quiere dar más a su hijo obediente, incluso aunque no lo pide. Dios es así también. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y vendremos a él, y haremos morada con él. ¿Qué significa? Los seres queridos quieren vivir juntos. ¿Qué tipo de lugar es el cielo? El cielo es el lugar donde el Señor quiere vivir para siempre con personas salvas que aman al Señor y obedecen a su palabra.
Pone, y vendremos a él, y haremos morada con él. Entonces, permanecer en el Señor es permanecer en la palabra. Aprender y obedecer la palabra y vivir en la palabra. El primero de Juan pone, y ahora hijitos, permaneced en él. Alejarse de la palabra es alejarse del Señor. Cuando aprende la palabra dice, sí, gracias Dios, debería vivir según la palabra, pero luego cuando pasa el tiempo vive según su manera. Eso no sería permanecer en el Señor. Deberíamos guardar uno por uno lo que podemos. No es algo tan difícil. En San Juan capítulo 15, versículo 9, bueno, en vez de versículo 9, desde el versículo 8, 15, versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Llevar mucho fruto es que va dando fruto de la vida obediente al Señor. Predicar el Evangelio y que otra persona reciba la salvación también es dar fruto. La vid lleva uvas. Da uvas. Así los cristianos deben llevar otros cristianos como frutos. Después de casarse y tener los hijos también son frutos, ¿no? Predicando el Evangelio y ayudar a que reciban la salvación es fruto también. La vida obediente también es fruto. Estamos aprendiendo esta semana sobre los nuevos frutos del Espíritu y la vida obediente a la palabra de Dios, y todo eso es para Dios, fruto para su gloria. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Después de recibir la salvación, deberíamos glorificar a Padre Dios, ¿no? Y pone, y seáis así mis discípulos. No significa que haciendo así serán los discípulos, sino son las evidencias de que son discípulos. Llamamos a los salvos como discípulos de Cristo. Entonces en Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés, los 120 que recibieron el Espíritu Santo junto con los discípulos de Jesús, y esos 120 que reunieron en Jerusalén fueron llenos de Espíritu y predicaron el Evangelio. En ese momento, cuando Pedro predicó la palabra de Dios, en ese día recibieron la salvación 3,000 personas. ¿Y qué pone? Pone, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Los discípulos. En San Mateo 28 pone, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Predicando el Evangelio y ayudar que reciban la salvación, lo puso como hacer discípulos. Y también enseñándolos que guardan todas las cosas que os he mandado. Si predica el Evangelio, recibe la salvación, y si recibe la salvación es discípulo del Señor. Un discípulo aprende del maestro, imita al maestro y comparte el mismo destino con el maestro. Es el verdadero discípulo. El Señor que nos salvó es nuestro maestro. Somos discípulos de Cristo. Ahora seguimos aprendiendo del Señor. Aprende del Señor e imita al Señor. Imitar el amor del Señor y aprender la humildad del Señor. En San Mateo pone, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. En San Mateo capítulo 11, versículo 29 pone así, la palabra que dice que Jesús es humilde, significa que alguien obedece a su palabra. No sabemos cuán humilde fue Jesús. Jesús es el mismo Dios creador y que gobierna todo el universo y es el Rey de los reyes. Y se hizo lo mismo que el hombre, y lavó los pies de los discípulos, y sanó a los enfermos. Y fue muy humilde.
En San Juan capítulo 13, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Si una persona salva trata de ser exaltada y se jacta más que los demás, eso estaría mal. Debería humillarse y servir a los demás como un siervo modesto. Se dice cuanto más maduro sea el grano, por el peso, se inclina más a la cabeza, y cuanto más madura sea la cizaña, se levanta más la cabeza. Si uno es salvo, será semejante al Señor, el Señor manso y humilde. Y en silencio, no importa si los demás lo saben o no, solo sigue al Señor en silencio. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Debe aprender del Señor, seguir al Señor y compartir el mismo destino. Sufrir como el Señor y luego ser glorificados como el Señor. Es ser discípulo de Cristo. Entonces, pone, y seréis mis discípulos. Es la prueba de que son discípulos del Señor. Por ejemplo, el maestro que está trabajando y que está sudando, por ejemplo, pero el discípulo es siguiéndole esta tarea y no hace nada y no ayuda. Debería ayudar al maestro. El Señor tomó la cruz y fue primero. Pero también también tenemos que seguirlo y seguir sufriendo y obedeciendo a Él. Somos discípulos del Señor. Aprender al Señor no solo se aprende con la cabeza, sino con la conciencia y practicando en mi vida. Entonces la evidencia de ser un discípulo de Cristo aparece cuando permanece en el Señor. Vamos a ver San Juan, capítulo 15, versículo 9. San Juan, capítulo 15, versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Como el Padre me ha amado, eh, está puesto en la pantalla también, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. ¿Saben lo maravillosas que son estas palabras? ¿Cuánto amó el Padre a su Hijo unigénito? En San Mateo 3, cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán y salió del agua, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo descendió como paloma. Y se oyó una voz del cielo: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Cuánto amó Dios a su Hijo unigénito? Como el Padre me amó, así yo os he amado. El Señor nos amó tal como Dios el Padre amó su Hijo unigénito, Jesucristo. ¿Podrían entender? Así amaba tanto. ¿Nos amó poco? Él dio su vida por nosotros. En San Juan pone: Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. El Señor es un amigo que dio su vida por nosotros. Un amigo que dio su vida por nosotros para que pudiéramos ser amigos para siempre. No hay mayor amor que el que da vida por un amigo. ¿Puede haber una mentira arriesgando su vida? Un amigo que dio su vida por nosotros. Él dio su vida para hacernos amigos, para que podamos vivir juntos en el cielo para siempre. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Hace que entregamos nuestras vidas por el Señor, por lo que yo también puedo dar vida para el Señor. Pero el Señor no se ve. Entonces, ¿qué hacemos? Sacrificarse para salvar a otros y amar a los hermanos y hermanas salvos es la prueba de que soy amigo de Cristo. La vida cristiana no es solo ir a la iglesia y después vivir libremente.
No seas un falso cristiano y sé un verdadero cristiano, como un hijo de Dios. Hay muchos cristianos falsos y no lo mires que es falso. Somos verdaderamente hijos de Dios, discípulos de Cristo. Debemos vivir como amigos de Cristo. Entonces San Juan capítulo 15 pone, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Permanecer en el Señor es permanecer en amor. Suministrado es de abundante vida, permanecer en la palabra y obedecer. Después podemos permanecer en el amor del Señor, recibir el amor, practicar ese amor. Jesús me amó primero y yo también amo a Jesús. Vino para salvarme y murió en la cruz. Como Jesús me amó primero y yo amo a Él. Y como vino a esta tierra para salvarme y que murió en la cruz, yo amo al Señor y puedo dar mi vida por el Señor. ¿No es así? Nosotros no podemos pagar esa gracia aunque muramos 100 veces. Nosotros somos como, según Job, capítulo 25, versículo 6, que es un gusano. Para este hombre pecaminoso, el Señor, el Hijo unigénito de Dios, murió para un pecador como yo. ¿Y cómo podremos saber ese amor? Después de la resurrección de Jesús en San Juan, capítulo 21, versículo 15, dijo así a Pedro, Simón, hijo de Jonás. El nombre verdadero de Pedro es Simón. Entonces significa que empecemos de nuevo, o porque Jesús hizo el nombre de Pedro. Cuando Pedro siguió a Jesús de lejos, fue arrestado, bueno, cogido, diciendo que este es un discípulo de Jesús. No lo soy, no. Sí lo es, así dijeron. Entonces, que no lo es. Más tarde maldijo a Jesús y juró que no era discípulo de Jesús. Fue un cobarde. Pero a Jesús no le importaba, murió por Pedro también. Simón, hijo de Jonás. Dijiste que aunque todos los demás me abandonaran, tú no lo harías. ¿Pero qué pasó? ¿Me amas más que a nadie? Creo que la cara de Pedro debe haberse puesto roja. Aunque lo sabe, bueno, sí he negado al Señor 3 veces y sé que no puedo seguir al Señor con mis propias fuerzas, pero ahora que el Señor murió por mí, me salvó y me amó, realmente yo te amo. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Tú lo sabes. Jesús ha preguntado 3 veces y ha contestado 3 veces, porque había negado 3 veces. El Señor nos pregunta de la misma manera, ¿me amas? ¿Me amas más que todas las cosas del mundo? Debemos responder, sí, Señor. Tú sabes que te amo. El Señor confirma ese amor en nosotros. ¿Y de qué se trata la comunión? Cuando la verdad y la otra verdad se encuentran, hay una relación y comunión. Si uno de los amigos es sincero, pero el otro no es sincero, ¿tendría una buena relación o comunión? ¿Cuán verdadero y cuán amoroso es el Señor para nosotros? Cuando amamos al Señor y obedecemos su palabra, se establece una verdadera comunión con el Señor. Esa es la vida cristiana. Ahora la palabra de San Juan, que acabamos de leer, vamos a ver también capítulo 15, versículo 10.
Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús dijo, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús también guardó los mandamientos del Padre, así como guardó la palabra del Padre. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. ¿Cuál sería el mandamiento del Señor? En San Juan capítulo 13, versículo 34, un mandamiento nuevo os doy. Ya está puesta en la pantalla. Un mandamiento nuevo os doy. Un mandamiento nuevo. Que améis unos a los otros. ¿Y qué sería de antiguo? Son los 10 mandamientos. Si divides los 10 mandamientos en dos, uno es que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu alma y con toda tu mente. Y amar a tu prójimo como a ti mismo. Los que aman a Dios con todo su corazón, toda su alma, con toda su mente, aman a su prójimo como a sí mismos. Pero ¿hay alguien que pueda hacer eso? ¿Puede amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu vida, con todas tus fuerzas? No. En vez de eso tratan de aprovecharse de Dios. ¿Y cómo podría amar a su prójimo como a sí mismo? ¿Acaso cuando otros tienen hambre les daba de comer y cuando otros estaban desnudos los visto como si yo estuviera desnudo, como en mi cuerpo? No, no lo hacen así, sino intentan robarlo en vez de eso. Ese antiguo mandamiento no se puede cumplir. Siendo pecadores, no con nuestras propias fuerzas. Pero ahora, ¿cuál es el mandamiento nuevo? Como el Señor nos amó primero, y el Señor dio su vida por nosotros, y nos dio la vida, y nos dio el Espíritu Santo, nos dio la fuerza para hacerlo, y eso es algo diferente. Como yo os he amado, y como he dado mi vida para vosotros, ese amor es a través del Espíritu Santo. En Romanos capítulo 5:5, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ya hemos comprendido. Por eso, como el Señor nos amó, yo amo también. Y como amo al Señor, yo tengo compasión de las personas no salvas. Y como el Señor nos amó primero, yo amo a mis hermanos. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Amarse unos a los otros es primero entre los salvos. Los hermanos que tienen un mismo padre se aman entre sí. Dicen que la sangre es más espesa que el agua, ¿no? Ama mucho a su familia. Y los padres aman a sus hijos. ¿Y cuánto aman los animales a sus crías? En el reino animal mueren por sus crías. Aún las bestias también lo hacen así. Pero en estos días, algunas mujeres que tienen hijos, lo siento decir así, echan a su propio hijo a la basura. No sé si vieron esa noticia. Antes de morir, alguien lo encontró y lo salvó. Y la madre fue a la cárcel. Es peor que la bestia. ¿Tira a su propio hijo a la basura? Pregunta a la bestia. No sabe cuánto ama una bestia a su cría. Los hijos salvos de Dios no solo aman a Dios, como yo os he amado. Como el Señor nos amó, nosotros también amamos a los hermanos. Como el Señor me perdonó, así también perdonamos a los otros. Como el Señor sacrificó a sí mismo por mí, yo también sacrifico por los otros. Sea mi tiempo, mi libertad, mis materiales, si amo, ofrezco más y doy todo. Yo doy más. Y aún así quiere dar más. ¿Acaso quitar o robar es amor? Entonces pone, si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Entonces permanecer en mí indica que permanezca en el amor. ¿Cómo podría explicar esto?
Entonces, esta palabra se va cumpliéndose. Entonces, en 1 Pedro capítulo 1, versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Después de recibir la salvación, comprende el amor de Dios y acepta la verdad en su corazón, y ama a los hermanos con amor no fingido. No fingido indica que existe amor fingido, pensando qué beneficio podría tener amando o acercándome a esa persona. Calculando así su beneficio, sería un amor fingido, falso. No debería calcular así el amor. Una madre ama mucho a su hijo. El amor, que por lo menos parece más al amor de Dios, es el amor de madre. ¿Cuánto ama a sus hijos? A mí también. Me amó mucho mi madre, y recuerdo todavía eso. Pero no pude pagar esa gracia, siempre estaba viajando para predicar. Aunque mis padres recibieron la salvación porque les prediqué el Evangelio, pero cuando pienso en el amor de mi madre, no es condicional. No se duerme y desde la madrugada para alimentar a sus hijos intenta y se esfuerza mucho. El amor de madre parece mucho al amor de Dios. Aunque el padre también ama a los hijos, pero el amor de madre es más. Desde en su vientre dio la luz, lo alimenta y lo cría. Tiene ese apego al amor. No fingido, quiere dar y dar más, darlo todo. Aún así, cuando el niño está enfermo, piensa que yo preferiría estar enfermo yo. Preferiría morir yo en vez del niño, porque yo vi ese amor en mi madre. El amor de Dios es más grande. Si hemos comprendido ese amor, no existen más condiciones para amar a un hermano. Es amor incondicional. En San Juan 13 pone que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Todos. Cuando ves las personas salvas que aman, se aman, las personas no salvas dicen, oye, esas personas realmente tienen razón. ¿Cómo pueden amar así? Yo también podría ser así. Quieren saber esto. Quieren formar una parte. Esa es la prueba de que eres discípulo de Cristo. Entonces es por eso que debemos permanecer en el amor del Señor. Vamos a ver primero de Juan, capítulo 4, versículo 12. Primero de Juan, capítulo 4, versículo 12. Pueden mirar en la pantalla. Como no son muy rápidos en buscar, yo había pedido que buscase. Nadie ha visto jamás a Dios. Es cierto, nadie ha visto a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Aunque no hemos visto a Dios, aparece en esta Biblia. Qué grande es el amor de Dios. Está escrito en la Biblia que me ama, que Él me ama. El Espíritu Santo me ayudó a darme cuenta de ese amor. Entonces, aunque no hemos visto a Dios, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Si nos amamos unos a otros, Dios habita en nosotros. ¿Saben dónde está Dios? Está entre las personas que aman. Si nos amamos unos a otros, el Señor Dios, que mora en el amor, siendo que el Señor Dios es amor,
que permanece en nosotros. En el 1 de Juan, capítulo 4, dice, y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En el amor está Dios. Cuando estamos entre los que aman, Dios habita entre ellos. Cuando nos amamos, Dios está entre nosotros y su amor se realiza en nosotros. El amor de Dios nos va llenando poco a poco. Cumplir el amor es igual que cumplir el carácter de Dios. Dios es amor. Dios es amor. No es que Dios tenga mucho amor, sino que Dios mismo es el amor. Ese amor se va formando gradualmente en nosotros. Es la persona de Cristo. Serán llenos del amor de Cristo. Bueno, ahora estamos aprendiendo a permanecer en el Señor y tengo mucho que contarles, pero el tiempo se está acabando. Pero podemos ir aprendiendo poco a poco. No hay prisa. Ahora vamos a buscar primero de Corintios, versículo 8 y 9. Los que tienen la Biblia podría buscarlo. Primero de Corintios, versículo 8 y 9. También lo tenemos en la pantalla. El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Primero en el versículo 8, en el día de nuestro Señor Jesucristo, en el día de la venida del Señor, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles. El Señor que nos salvó, hasta el día en que estemos delante del Señor, hasta el día en que el Señor venga de nuevo. Cuando somos salvos, los miserables pecadores recibieron la salvación. Pero poco a poco vamos transformando. Cuando estamos delante del Señor, debemos ser irreprensibles y sin mancha, el cual también nos confirmará hasta el fin, hasta el final. Es el Señor quien no solamente salva, sino que también la confirma hasta el final. El Señor lo hace con el Espíritu Santo. Los padres dieron a luz a los hijos y da todas las cosas buenas: alimentar, vestir, enseñar, amar, ayudar, dar y dar, así tratando de criar bien a sus hijos. Dios también es así, lo hace así. No solamente nos salva, sino que continúa continuamente amando, ayudando hasta que lleguemos ante el Señor. Y que el cual también os confirmará hasta el fin. ¿No es algo asombroso? No nos deja el Señor. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. En Juan capítulo 14 ponía. Y también vamos a ver versículo 9. También vamos a ver, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Fuisteis llamados indica que llamó del mundo, es decir, que lo salvó. La salvación es igual que llamar. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Nos salvó para la comunión con el Señor. ¿Qué significa con el Señor? El Dios que lleva a los salvos a la comunión con el Señor es fiel y verdadero. Se dice que este mundo es una sociedad en la que vivimos juntos. No puedes vivir tú solo. Cuando eres joven, vives con tu familia, tus padres. Cuando vas a la escuela, estás con tus amigos, compañeros. Cuando trabajas, en trabajo pasas el tiempo con tus compañeros de trabajo. También en la misma nación, país, se comunican entre las personas de la misma nación. Los pájaros con los pájaros, los gorriones con otros gorriones, las águilas con otras águilas, y los peces con otros peces. Se llevan bien entre sí, es la comunión. Los salvos tienen comunión con los otros salvos. No importa si es bueno o malo. No importa si tienen el mismo color de cara
o de qué nación sean, o educados o ignorantes, por la razón de que son salvos. Son personas que irán al cielo y vivirán juntas para siempre. Las personas que irán al cielo deberían vivir juntas para siempre. Y tendrán que vivir juntas en esta tierra también. Nosotros somos los que viviremos con el Señor para siempre en el cielo. Entonces deberíamos convivir desde en esta tierra. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. El cual el Señor es el dueño de nuestra comunión de los salvos y la comunión es con el Señor. Esa es la vida cristiana. Los santos salvos, llamados Eclesia, son un grupo apartado, y como son salvos, tienen comunión unos con otros para servir al Señor e ir al cielo. Estamos allí, en esa comunión. En inglés, la comunión se llama fellowship. ¿Podrían tener buena comunión los salvos con los no salvos? Ya no podría. También deberíamos alejar un poco a amigos mundanos, porque tenemos ahora hermanos y hermanas que han recibido salvación con la única sangre que nos salvó y que nos hemos convertido en un mismo cuerpo. Tienen la misma vida, misma esperanza, el mismo propósito de vivir. Ahora somos hermanos y ahora somos la familia de Dios. Qué bonito, ¿no? También vamos a ver por último, ver otro versículo de la Biblia y seguiremos aprendiendo y estudiando. Primero de Juan, capítulo 1, versículo 3. También pueden ver la pantalla. Primero de Juan, capítulo 1, versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión como nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Este libro fue escrito por el apóstol Juan, uno de los 12 discípulos de Jesús. Juan era el hombre más amado de Jesús. Lo que hemos visto y oído durante 3 años siguiendo al Señor lo vio. Y en el primero de Juan capítulo 1 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado. Y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida. Tocó a Jesús y dijo, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. La comunión, tener comunión. Tener comunión con los compañeros, tener comunión los estudiantes con los otros estudiantes, tener comunión entre los amigos del mismo pueblo. Hay mucho tipo de comunión. Pero ahora hay algo mejor. Entre los santos salvos. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Nuestra comunión es la comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El Señor es el que guía nuestra comunión. Una comunión santa que está con el Señor. Es una comunión divina. Vivir en esa comunión es la vida cristiana. Debe permanecer bien en la comunión. Eso sería permanecer en el Señor. ¿Entiende? Sería permanecer en el Señor. Ahora podrían ir aprendiendo uno por uno. Entonces los salvos no tienen como propósito vivir como antes. Ahora tiene una vida diferente. Tiene un destino eterno diferente. Tiene otra esperanza. Tiene otra forma de vivir y la manera de vivir. Ahora somos apartados del mundo para entrar en el cielo eterno. Y nuestro Padre es Dios. Los salvos ahora son la familia de Dios. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios.
Es cierto. Y debemos ir aprendiendo cada día. La vida que permanece en el Señor. Pueden ir aprendiendo poco a poco. Hay que leer esta Biblia cada día. Y para los recién salvos, mejor primero desde San Juan. Aunque los 66 libros de la Biblia son importantes, el Evangelio de Juan es el más valioso y explica mejor a Jesús. Lea mucho y lea 1 o 2 capítulos todos los días para aquellos que les cuesta leer mucho. Y si puedes leer un poco más, lee 4 o 5 capítulos. Y no es que sea muy importante leer mucho, sino que hay que leerlo con atención. Entonces, si lo lees ahora, cuando lees, habrá algunas cosas que sabes y otras cosas que no sabes. Está bien. Si sigues leyendo, irán aprendiendo y comprendiendo en la iglesia. Si te das cuenta de uno, te darás cuenta de 10. Cuando te das cuenta de esto, estarás lleno de alegría y gratitud. Y nuestros corazones y nuestras vidas cambiarán poco a poco, gradualmente. Entonces tengo que seguir atendiendo los domingos. Y tengo que seguir atendiendo. Uno no puede llevar solo la vida cristiana. Uno solo no puede comprender la Biblia. También venga a los miércoles, también supongo que tendrán sus distritos y que asistan también a las reuniones de distrito. Entonces nos reunimos y en medio irán aprendiendo la palabra y nuestra fe, personalidad va creciendo. Así espero que puedan llevar bien la vida que permanezca en el Señor. Vamos a orar. Dios misericordioso Padre Celestial. Vivíamos siguiendo los deseos de la carne y para las vanidades de este mundo. Pero ahora, gracias por salvarnos, santificarnos, estar con nosotros, protegernos, ayudarnos y guiarnos para que podamos vivir el resto de nuestras vidas como hijos de Dios y como cristianos. Hoy hemos aprendido de las palabras del Señor. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, permaneced en mí y yo en vosotros. Señor, que estés con nosotros por el resto de nuestras vidas, para que podamos vivir el resto de nuestras vidas por ti. Que estés con nosotros, guíanos, guárdanos para que podamos vivir en tu vida, en tu espíritu, en tus palabras y en tu amor. Que el resto de nuestras vidas esperamos que nos guíes y proteges. Nos ayuda para que permanezcamos en ti y que dependemos solo de ti. Y en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.